Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Esta mañana, hermanos, la predicación se titula Cristianos Verdaderos. Cristianos Verdaderos. Amén. Y a veces, hermanos, vemos situaciones en la comunidad cristiana que nos ponen a reflexionar. A veces son nuestras propias experiencias que hemos tenido. Y como cristianos y creyentes de la palabra, mientras vamos escudriñando y creciendo espiritualmente con la sabiduría que Dios nos da, vamos entendiendo más las cosas de Dios. Y la pregunta sale, hermanos, ¿puede un cristiano verdadero ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano verdadero ser demonizado? Por lo que hemos visto en nuestras propias experiencias, la Biblia no nos indica específicamente si un cristiano puede ser poseído por un demonio, pero las verdades bíblicas relacionadas dejan muy claro que los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio. Nos estamos refiriendo a las personas que conocen a Cristo, hermanos, específicamente a los cristianos. No estamos hablando de las personas del mundo. Estamos hablando de la comunidad cristiana, la diferencia. Existe una clara diferencia entre estar poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio. La posesión del demonio implica que un demonio tenga un control directo y o completo sobre los pensamientos y o las acciones de una persona. La posesión del demonio implica que un demonio tenga control completamente de la persona, física y pensamientos. Amén. Ahora, vamos a ver nuestras Biblias, hermanos. Vamos a mirar ejemplos para poder explicar lo que está pasando. La Biblia nos explica en el libro de Mateo, hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículos 14 y 15. Mateo 17, 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Amén. Amén. Estos versículos declaran que el Hijo del Hombre era lunático y sufría mucho y caía en el fuego y el agua. Posesión del demonio, hermanos, control sobre los pensamientos y acciones de la persona. Dice aquí que el Señor dijo que su hijo era lunático, padecía muchísimo y a veces se caía en la lumbre y a veces se caía en el agua. Para mí eso quiere decir que no tenía control de sus acciones. El segundo ejemplo, hermanos, vamos para el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 33 al 35. Lucas 4, 33 al 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén. Amén. Este es otro ejemplo de la Biblia, que estaba un hombre en una sinagoga. ¿Qué es sinagoga, hermanos? Sinagoga es un templo. No sé qué es, por decir, la iglesia. De aquí sale la cuestión. ¿Puede haber gente endemoniada en una iglesia? Sí hay, porque la Biblia lo confirma en Lucas. Que estaba en una sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y el demonio exclamaba en gran voz. El demonio hablaba diciéndole: ¿qué tienes? A Jesús le decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos. El demonio sabe la autoridad, conoce la autoridad. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derrabándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí nos confirma la Biblia varias cosas, hermanos. Que el demonio sabe, conoce la autoridad. ¿Es posible que alguien esté endemoniado en una iglesia? Sí. Ahorita les explicamos más, pero estamos hablando de la comunidad cristiana. Amén. ¿Okay? Ahora, le dice Jesús que salga con autoridad. No dice que le gritó, no dice que le empezó a reprender, nada más dijo, sal, y el demonio salió. Amén, amén. Ahora, el demonio salió, ¿y qué hizo el demonio? No hizo nada, hermanos. No le hizo daño a ninguna persona. Se salió y se fue. Hay que tener eso en mente. El 33 declara que el hombre con un demonio inmundo estaba en la sinagoga y el demonio gritó, déjanos a Jesús, y sabía quién era Jesús. Posesión del demonio, control sobre los pensamientos y acciones de la persona. Esta persona el demonio estaba usando la voz de la persona para comunicarse con Jesús. Quiere decir que no tenía control sobre sus acciones y sus pensamientos. Quiere decir que la persona estaba endemoniada. Este hombre estaba poseído porque el demonio controlaba sus palabras. Ahora, vámonos en el mismo libro de Lucas, hermanos. Vámonos para Lucas capítulo 8, versículo 27 al 33. Lucas 8, 27 al 33. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Amén. Amén. Aquí, hermanos, otro ejemplo de una persona endemoniada. Este hombre andaba desnudo cuando llegaron, cuando se bajaron del barco. Él andaba caminando desnudo y vivía en los cementerios. Y cuando Jesús le dijo cómo se llamaba, los demonios respondieron Legión, porque eran muchos demonios. Posesión de demonios, control sobre pensamientos y acciones de una persona, que es lo que estaba haciendo este hombre, viviendo en cementerios desnudo. Y Dios lo libró. Ahora, Jesús, con la autoridad que Él tiene sobre las tinieblas, sobre el enemigo, le manda a estos demonios que salieran fuera de este hombre y se metieran en los cerdos. Y los cerdos fueron y se ahogaron, corrieron y se ahogaron.
Esta es algo diferente, porque los mandó a que se entreguen los animales, hermanos. Pero nosotros, cuando oramos por personas, hermanos, no mandamos a los demonios que se meten en animales o que se metan para otra persona. Simplemente con autoridad decimos que se salgan fuera de la persona de que estamos orando. Y ahorita vamos en más detalle, hermanos. Estamos hablando de es posible de que un cristiano verdadero sea poseído por o demonios. Amén. Hay una diferencia entre posesión y opresión de demonios. La opresión o influencia de los demonios se refiere que un demonio o demonios ataquen a una persona espiritual y o animen a un comportamiento pecaminoso. Cuando nos sopla en el oído esos demonios, hermanos, para hacer algo que no debemos de hacer. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que el diablo no tiene control sobre nosotros. Amén. Si el diablo o los demonios o los ataques espirituales que estamos pasando nos están soplando en el oído cosas que debemos de hacer, que no debemos de hacer, o sea, quieren que hagamos algo que no debemos de hacer, que sabemos que es malo. Amén. O no dejar de hacer algo, y para la iglesia, leer la Biblia, algo que sea en contra de Cristo, de Jesucristo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Amén. Somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Cualquier cosa que el enemigo trate de que la persona haga, al fin de cuentas, hermano, es la decisión de la persona si sigue adelante con ese pecado o no. Hay que entender, es que el diablo hizo, sí, el diablo los tenta. Hablamos de las tentaciones la semana pasada, del diablo cómo los tenta, pero es decisión de nosotros si vamos a hacerlo o no. Amén, amén. Tenemos libre albedrío. Tenemos la libertad de hacer la decisión por sí mismos. Observamos que en todos los pasajes del Nuevo Testamento que se tratan de la guerra espiritual, no hay instrucciones para expulsar a un demonio de un creyente de un cristiano. La Biblia no nos indica o nos da instrucción para expulsar a un demonio de un creyente, hermanos. No existe esto en la Biblia. Sabemos que hay luchas contra las tinieblas, eso sí sabemos, amén. Vámonos para el libro de Efesios, hermanos. Vamos para el libro de Efesios, capítulo 6, Efesios 6, 11 y 12. Efesios capítulo 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. 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 A los creyentes la palabra nos dice que vamos a resistir el diablo. Tenemos que resistir el diablo, hermanos. Para esto, hermanos, vámonos para Santiago 4, 7. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hay que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Amén, amén. Hay que resistir al diablo, hermano. Recordamos que ya hablamos la semana pasada de las formas de tentación y las trampas que nos pone el enemigo. Hay que resistir. El siguiente versículo, hermanos, vamos para el de Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primero de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van sufriendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Hay que siempre estar atentos y firmes en la fe para poder resistir. Nosotros como cristianos somos habitados por el Espíritu Santo. Amén. Para esto nos vamos para 1 Corintios 3:16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Sabemos que somos un templo Amén. y que el Espíritu Santo mora. Amén. El Espíritu de Dios Gloria a Dios, mora aleluya. en nosotros. Sabiendo esto, hermanos, seguramente el Espíritu Santo no va a permitir que un demonio poseyere a la misma persona que el Espíritu Santo habita. No es posible, hermanos, que sea uno lleno del Espíritu Santo y que tenga un demonio. Es blanco o negro, es sí o es no, es frío o caliente. Amén. No es en el medio. Por eso, hermanos, basado en la Biblia, basado en la Escritura, ¿es posible que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio? Si un cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo morando en él, en su corazón, en su vida, ¿es posible que un demonio tome control de esto? Si nosotros ya vencimos las tinieblas, Amén. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ese fue el sacrificio. Así es. Entonces, ¿usted cree que es posible que una persona verdadera, una persona cristiana verdadera, sea poseído por un demonio, teniendo a Cristo en su corazón? Es impensable que Dios permitirá que uno de sus hijos, a quien compró con la sangre de Cristo y convirtió en una nueva creación, fuera poseído y controlado por un demonio. Ahora sí, como creyentes hacemos la guerra contra Satanás y sus demonios, pero no desde dentro de nosotros mismos, hermanos. El apóstol Juan declara, vámonos para 1 de Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan 4, 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Juan declara, hijitos, nosotros somos de Dios. Así es. Amén. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros, hermanos? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Dice, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás y sus demonios. Amén. Pero por lo tanto, hermanos, la Biblia nos confirma, el cristiano ha vencido al mundo de los demonios. Hemos vencido eso, hermanos. Amén. Y el argumento a favor de la posesión de demonios de un cristiano no puede hacerse con las Escrituras. No estoy diciendo que no es posible que alguien no sea poseído por un demonio o un espíritu inmundo. Sabemos que esto es posible porque el mundo es el recinto de recreo del diablo. Amén. Amén. Y él hace y deshace lo que él quiere con todo el mundo, menos con el pueblo de Dios. Amén. Pero tenemos que seguir resistiendo las tinieblas con la fuerte evidencia bíblica, hermanos, que un cristiano no puede ser poseído por demonios. Algunas personas van a cambiar el término y usar la palabra demonización. Algunos dicen que mientras un cristiano no puede ser poseído por demonios, un cristiano puede ser demonizado. Ahora, la descripción de la demonización es igual
a la descripción de la posesión de demonios. O entonces es el mismo resultado. So, cambiando la palabra no cambia el hecho, hermano. Uno va a decir, no, es que no está endemoniado, no está poseído, está demoniado, está demonizado. O carga demonios la persona esa, o como le quieran decir, hermano, como le quieran decir. Hay una diferencia entre ser poseído y que los demonios nos estén perturbando, los estén luchando, los están molestando, por decir. Hay una gran diferencia, hermanos. Es decir, que posesión quiere decir que el demonio tiene control del cuerpo, de las palabras y el pensamiento de la persona. En otras palabras, no se pueden controlar. Gran parte de la razón de atrás del concepto de la demonización es la experiencia personal, hermanos, de uno a ver a alguien que era definitivamente un cristiano y exhibió evidencia de ser controlado por un demonio. Es muy importante no permitir que la experiencia personal influya en nuestra interpretación de las Escrituras. Más bien debemos de filtrar nuestras experiencias personales a través de la verdad de las Escrituras. Déjenles doy un ejemplo, hermanos. Pastor, pero yo fui para una iglesia, pastor. Yo fui para una iglesia donde llegaron ahí y empezaron a orar por la gente y echaron demonios y la gente se empezó a librar y empezaron Ok, hay una diferencia entre liberación y los demonios. Para empezar, hermanos, sabemos que es posible que una persona endemoniada esté en una iglesia. No todos los que están en una iglesia son cristianos verdaderos. Hay que entender eso, hermanos. No, hermano, pero es que yo miré que le sacaron demonios a esa persona. Ok, le creo, hermano, hermana, que fue usted lo que miró. Pero ¿qué realmente fue lo que uno miró? ¿La persona era realmente cristiana? ¿La persona tenía a Cristo en su corazón? ¿Dónde realmente está el corazón de esa persona? No solo porque estén en la iglesia quiere decir que son cristianos. ¿Qué practican después de salir de la iglesia? ¿Cómo se comportan después de salir de la casa de Dios? ¿Cómo hablan después de salir de aquí, hermanos? ¿Esa persona enseñó que el Espíritu Santo moraba en ellos? Son preguntas, hermanos, que uno no sabe al momento que está mirando lo que estamos mirando. Y nos vamos por la emoción y el religiosismo. Nos vamos por la emoción de que están echando fuera un demonio. Entonces, y hermano, y de esto sale, de esto, hermano, sale esta cuestión. Igual que cuando echamos fuera demonios a las personas, lo mismo van a preguntar de las personas que sanan. Y no las personas que sanan, es Dios. Es Dios el que sana, por medio de la persona. Y aquí son las personas que empiezan a decir, mira, este pastor que vamos para allá, él saca demonios. Él está echando demonios cada vez que voy, saca un demonio y saca otro demonio. Hermano, ¿por qué tienes una iglesia de gente endemoniada entonces? Entonces, ¿dónde está la gente de Cristo? Sí, es nuestro trabajo sacar los demonios, entendemos eso, hermanos, entendemos. Pero, ¿es posible que un cristiano sea poseído por un demonio? Si usted dice, si es posible, entonces la persona que usted dice que es cristiana, entonces no es un cristiano verdadero, hermano, sino el diablo no ocuparía, un demonio no ocuparía espacio o lugar en esa persona. Hay que entender eso, hermanos, también. Hay que usar la sabiduría de la palabra con lo que estamos mirando y conectarlo. No por lo que uno sabe, no por lo que uno pasó, no por lo que uno vio, sino por lo que dice la palabra. Y es todo. Amén. Nosotros los filtramos con la palabra, los comparamos con la palabra. Amén. Lo que dice la palabra. Si el hermano o la hermana que le echaron fuera el demonio es realmente un creyente y son firmes de su fe,
y sabe que tenemos la autoridad y el Espíritu Santo vive en esa persona, entonces no pasaría eso. Recuerden, hermanos, que hay que resistir y Él huirá. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. No debería hacernos, esto no debería hacernos alterar el punto de vista sobre un cristiano si puede ser poseído por demonios. Sabemos, basado en la palabra, que un cristiano verdadero no puede ser poseído por demonios. Si fue poseído era porque el Espíritu Santo no mora en esa persona. Ahora, tal vez la persona es verdaderamente cristiana. Por eso está severamente oprimido por demonios y o sufre graves problemas psicológicos. Pero esto sí, hermanos, mucho mala información viene de nuestros antepasados, de nuestras creencias de familia, del religiosismo, las supersticiones y la emoción de la carne y nuestras tradiciones que fueron puestas en nuestras mentes desde pequeños. Y es lo que, en el caso mío, yo hablo de mi propia experiencia, lo que pasó conmigo fueron cosas que fueron alimentadas a nosotros desde chiquitos. Y nosotros vamos creyendo que eso es como dijeron que era. Porque estábamos chiquitos y nos fuimos creciendo con esa creencia, hermano. Pues ya uno estudiando la palabra y pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, ya uno empieza a reflexionar en las cosas, hermano. Pero ¿cómo es posible si yo tengo a Dios adentro de mí, que una mano venga y me toque de posesión? O sea, ¿cómo es posible? Yo creyendo todo lo que Dios hizo por mí, y va a venir un demonio a quitarme eso. A quitarme lo que yo tengo del Espíritu Santo dentro de mi corazón, de mi cuerpo, de mí, o sea, de mi vida. Un demonio va a... Pero, ¿cómo se metió ese demonio? ¿Cómo le abrió la puerta a ese demonio que se metiera en mi vida y que tomara control de mí? Entonces quiere decir que yo solté la mano de Cristo. Amén. Yo solté, yo me alejé. Yo me hice para acá. Yo me hice más para el lado del mundo que para el lado cristiano o de la iglesia. Amén. Yo me aparté. Y por esa apartición, por esa separación de Dios, de la iglesia, del Espíritu Santo, de la palabra, de todo, ya le abrimos la puerta a que los demonios puedan meterse adentro de uno, tomar control y ser endemoniados. Pero en ese momento, el corazón de la persona no estaba con Cristo. Esa es la diferencia entre la comunidad cristiana y si un cristiano verdadero puede ser poseído por un demonio. Y lo hemos visto en la televisión o donde sea, que están sacando demonios de esto y que el demonio de aquello, y le ponen nombres a los demonios, el demonio de, no sé, de un animal, de lo que sea. La gente empieza a inventar cosas, hermanos, para poder sostener lo que uno está viviendo, para poder como enseñar con pruebas, poniéndole nombres a un demonio. Entonces sí existe el demonio de eso, el demonio de, no sé, de lo que sea, hermano. He escuchado muchas cosas que ya ni sé qué puedo decir, pero he escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas, hermanos. Me doy la experiencia que no toda la culpa es del diablo de todo. Hay que entender eso. Es que todo, no, es culpa del diablo, no se lo pues el diablo, que el diablo sí, sabemos que el diablo anda como el león, buscando a dónde devorar. Anda buscando. Pero ¿en qué terreno anda buscando, hermanos? Anda buscando dónde devorar, adentro de la iglesia o en el mundo. Esa pregunta se contesta con ¿qué tengo yo en mi corazón? ¿Tengo a Cristo? ¿Tengo al Espíritu Santo? No tengo de qué preocuparme. Amén, amén. Yo puedo andar en el mundo mientras que yo tenga a Cristo en mi corazón. Diablo no me va a hacer nada. La palabra nos dice.
ya fue vencido. No me va a hacer nada el diablo. No quiere decir que vayamos y nos pongamos en la boca del diablo tampoco, hermanos. Pero uno puede asegurarse, basado en qué tan fuerte tenga la fe, que yo pueda andar donde sea y Dios me va a cuidar. El diablo no me va a hacer nada. Amén. Gloria a Dios. Hay que comparar, hay que medir y comparar toda esa información, hermanos, que fue dada desde chiquitos a nosotros, que nos fue alimentada y que ha reemplazado con el alimento de la palabra de Dios, para poder recalibrar todo lo que nosotros pensamos o pensábamos a lo que ahora sabemos basado en la Escritura. Y se nos olvida que todo es como Dios quiere, hermanos, porque es la voluntad de Dios y todo está en la Biblia. Amén. Debemos de ser creyentes de la palabra de Dios y no de nuestras tradiciones. Pero de nuevo, hermanos, como creyentes y nuestras experiencias como cristianos, en todos aspectos deben encontrarse con la prueba de las Escrituras, no al revés. Denle un aplauso al Señor.